En todos los procedimientos de la vida hay preguntas y hay reflexiones que son, desde luego, incómodas de hacer. La de ayer, la que se puede extraer de ayer, es si una constitución aprobada en una dictadura, con lo que ello implica, es, pese a todo, mejor que una constitución aprobada, apoyada en una democracia. Al segundo intento volvió a salir que no, y a la tercera no irá la vencida porque ni siquiera habrá. Chile volvió a rechazar ayer, con un resultado contundente y claro, aunque menos que en 2022, reformar la Constitución que sigue vigente de la época de Augusto Pinochet, aunque en el año 2005, durante el mandato del presidente Ricardo Lagos, fue cambiada en bastantes puntos. Es decir, los chilenos se despiertan esta mañana con la misma Carta Magna que les rige desde el año 1980, cuando un tirano gobernaba y mataba al que se quería oponer. No ha podido ser, y así se cierra un periodo complejo y convulso de la historia de Chile. Anoche cambió todo. Con este no, anunciado por otra parte, nadie puede decir que se sorprendiera con el triunfo del en contra, se cierran 4 años de estallido social que empezaron con la esperanza de cambiar a un Chile mejor, después de la tremenda desigualdad neoliberal amparada durante los últimos 30 años de democracia y que solo estaban yendo a peor, y empieza una nueva etapa en la que los problemas no solo no es que no hayan desaparecido, sino que han ido desde luego a más. La duda es quién lo va a solucionar ahora, porque el gobierno actual, el de Gabriel Boric, que llegó de los movimientos estudiantiles, de los movimientos de la calle, para cambiarlo todo y para, con una nueva constitución, ir a por un Chile, desde luego, del siglo XXI, tiene, desde luego, con estos dos noes, su mandato un poquito más complicado y un poco más, desde luego, desgastado. Aunque ayer, pese a todo, el gobierno no fue el perdedor de la votación, si es que en estas votaciones hay ganadores y perdedores que no sean el pueblo chileno. Si por ganadores y perdedores hay que entender a la política, a la clase política, anoche perdió el que era la gran esperanza, José Antonio Kast, el líder del Partido Republicano. La gran esperanza de la ultraderecha chilena, que sueña con gobernar, igual que pasa al otro lado de la cordillera en Argentina, con un Javier Milei, por cierto, algo ya saturado después de una semana y con sus primeras dimisiones. Pero sin embargo, antes de incluso alcanzar el poder o estar cerca de alcanzar el poder en el año 2025, para eso queda mucho todavía, Kast ha sufrido ya la primera de sus grandes derrotas al no conseguir aprobar una constitución que, en buena parte, llevaba sus reivindicaciones, sus propuestas y sus medidas, consideradas demasiado regresivas, consideradas demasiado ultraderechistas para la mayor parte de la población. Aunque también se puede extraer alguna conclusión, y es que no es que los chilenos hayan dicho que no a la Carta Magna que se aprobó ayer, que no se aprobó ayer, mejor dicho, por lo ultraderechista que puede ser o por los derechos que puede recortar, que los tenía pensado recortar, sino porque se ha dicho que no a tener una nueva constitución con todo lo que ello implica, y con un hartazgo que fue desde luego el gran ganador del día. Todo el mundo habló de él. El hartazgo electoral, el hastío por el alto número de veces que han tenido que votar los chilenos en los últimos años. La gran duda es, ¿y ahora qué? José Antonio Kast tiene su liderazgo desde luego más debilitado, los republicanos están divididos, está el sector de José Antonio Kast que se ha volcado en esta nueva constitución rechazada, y hay un sector, ya no de los republicanos, sino un sector independiente liderado por el Rojo Edwards, una figura que fue clave en el triunfo de Kast en el año 2022 y en la casi victoria en el año 2021, cuando Gabriel Boric fue elegido presidente. El Rojo Edwards, una figura muy popular de la política chilena durante años, se apartó de los republicanos cansado
del protagonismo que le habían dado desde el partido a la Constitución, más que incluso a los problemas sociales que siguen atenazando a Chile, porque no es que hoy Chile esté bien por rechazar la nueva Constitución, ni no es que vaya a estar bien en el próximo momento. Así que, con un liderazgo, desde luego, discutido, tambaleado, el gobierno respira algo, no mucho, pero tampoco tiene que confiarse, porque la situación política, económica y social sigue siendo igual de mala que la semana pasada, y el pueblo chileno se sigue hartando. Y el año que viene, por cierto, hay más comicios, porque en 2024 se celebran las elecciones autonómicas, lo que aquí conocemos como las elecciones autonómicas y municipales, donde se tendrán que renovar buena parte de los cargos y donde el gobierno tendrá un primer test claro para saber qué ocurre con la hipotética candidatura de izquierda, la hipotética candidatura de lo que fue en algún momento el Frente Amplio en 2025. Va a ser muy interesante. Hay algunos análisis de cómo cambian los liderazgos, de qué liderazgos ganan tanto en el gobierno como en la oposición. Hay un análisis muy interesante, lo hicieron ayer en CNN en Chile. Bueno, es que lo obvio es decir que aquí perdió José Antonio Kast y de cierta forma ganó Evelyn Matei, porque Evelyn Matei, si bien finalmente se comprometió en la campaña, siempre fue un poquito a regañadientes. Me parece que, sin embargo, la cosa es más profunda que el mero análisis respecto a los nombres, porque aquí la pregunta es quién ganó hoy día y quién perdió, y no me parece claro que haya ganado el gobierno, evidentemente, ni el propio gobierno cree que ganaron ellos, razón por la cual no están celebrando, pero al mismo tiempo, de cierta forma, hay una sensación de por qué ocurrió lo que ocurrió, y lo que ocurrió fue... Claramente no es que la gente no entendió porque era confusa la pregunta, no es la tesis de que la gente estaba hastiada, es porque la gente quiso rechazar un proyecto constitucional que no juntaba una trivialidad. No, pues es que es lo central. Y frente a eso, entonces, no creo que tenga una proyección presidencial tan evidente respecto a lo que habría ocurrido el día de hoy día si es que hubiera ganado la otra alternativa. Que las elecciones hayan sido con este resultado que se tuvo ayer, por cierto, muy rápido. Los colegios electorales se cerraron a las 6 de la tarde y a las 7:30 ya había una tendencia clara de quién era el ganador de las elecciones. Ya había contado, de hecho, el 50% de los votos, es decir, un sistema electoral bastante rápido y eficiente. Que las elecciones tuvieran este resultado no es una sorpresa. La Constitución que se quería aprobar por parte del Partido Republicano, que había sido el gran ganador de los comicios celebrados en mayo de 2023, en mayo de este año, para ver quién escribía la Constitución, esa Carta Magna recortaba, entre otras cosas, derecho a las mujeres, recortaba derecho a la huelga, recortaba derecho a trabajadores, recortaba un sinfín de posibilidades que se creían consolidadas. Y hay que recordar que la génesis, en la primigenia idea del estallido social, que ha dado tantos y tantos tumbos en los últimos 4 años, fue avanzar, no atrasar. Y también nos deja una idea de cara al planeta, de cara al mundo que asistió ayer a estos comicios con una mueca de preocupación, otra mueca de incertidumbre y una mueca de miedo. Desde luego, eso fue fundamental. Y es que incluso cuando alguien parece que puede atrasar todo lo que puede atrasar, todo tiene límites. Y Chile ayer conoció esos límites. Ayer se puso freno a lo que era una campaña del atraso fundamental en derechos. Ayer se le puso freno. La duda es si se le pondrá freno en 2025 con la hipotética candidatura presidencial que José Antonio Kast, desde luego, querrá liderar. Como suele pasar en las votaciones en las que sale mal, no hay grandes perdedores, no hay grandes personas ni personalidades que asuman en primera persona la derrota, pero estos comicios dejan claro quién tiene menos fuerza, quién tiene más fuerza y quién, sin haberse podido desgastar aún por no haber tocado poder, tiene que tener miedo de lo que pueda pasar. Por cierto, así reaccionó ayer el En Contra, celebrando evidentemente que no haya entrado una constitución tan peligrosa.
un triunfo en el sentido de que Chile primó la sensatez y por segunda vez nos dijeron necesitamos acuerdos, necesitamos menos polarización y necesitamos sentarnos a la mesa a conversar. Chile decidió no quedarse con un texto sesgado, no quedarse con un texto que fue producto de una conducción irresponsable del Partido Republicano, no quedarse con un texto que nos ofrecía soluciones que realmente no eran soluciones, que eran eslogan. Creo que hoy día Chile, sobre todo, decidió que no quiere seguir viviendo en un contexto, en un modelo de sálvese quien pueda, porque al final lo que nos ofrecía este texto era la exacerbación de ese modelo. La derrota del programa del republicano, la derrota de una posición conservadora, pero también la victoria de una ciudadanía que efectivamente quiere seguir profundizando en pensiones, quiere seguir profundizando en cuidado, así que el mensaje es claro de parte de la ciudadanía, no quiere el programa del republicano, sino que quiere seguir avanzando a partir de los acuerdos que logremos encontrar entre todos los sectores políticos junto con la ciudadanía empoderada. Y poco más, todo va a seguir igual. La sorpresa que habitualmente los chilenos tienen para final de año fue así, la victoria de Gabriel Boric en un ajustado proceso electoral. Ya ha llegado, no ha habido constitución, no va a haber constitución. Aquí se frena el mandato constitucional con una interesante incógnita, y es que los chilenos manifestaron muy ampliamente en 2020 que querían una nueva constitución. El problema es que no les han gustado ni uno ni dos, ninguno de los dos textos presentados. Cada uno con ideas, planteamientos, propuestas y redactores completamente diferentes. Y esa es una gran duda. ¿Y ahora qué? Porque hay una voluntad, o hubo una voluntad entre los chilenos de dar pasos hacia adelante con una nueva constitución. Incluso en España, que a veces ha sonado la flauta y se ha intentado trasladar este debate convencional de si se debe cambiar la Constitución. ¿Qué pasaría si esto ocurriera en España? Si se dijera que sí a una nueva Constitución, pero no a las dos Constituciones presentadas. Aquí se acaba el proceso constitucional. La duda estará en si en algún momento se retomará. No será, ya parece, con Gabriel Boric. Si te ha gustado, suscríbete, activa las notificaciones, dale like, comenta, todo eso. Chao, hasta luego.